no tienen perdón. Hoy platicaremos que se revelan más nombres de políticos rufianes prianistas quienes cobraron unos millonarios moches por aprobar las otras reformas de Peña Nieto, con lo que desfalcaron gravemente al país, pero ya están saliendo las pruebas para hacer justicia. O afectivos con él. Este es un asunto de corrupción emblemática. En México no hay precedente alguno. Es hasta ahora que se está acudiendo a profundizar el combate a la corrupción y erradicar la impunidad. Por vez primera se actúa contra quienes se sentían intocables y la Fiscalía, que goza de autonomía constitucional, deslinda responsabilidades. Tengamos confianza. No hay ni habrá pactos de impunidad ni excepciones a la ley. Bien por México. Ya era hora. Así como lo escuchan, se acabaron los pactos de impunidad. El caso de Emilio Lozoya destapó la cloaca que por muchos sexenios anteriores en donde no se hacía nada ante los casos de corrupción. La razón era sencilla: todos estaban manchados, embarrados y coludidos. Con las primeras investigaciones ya salieron los nombres de los que recibieron millonarios moches, pero resulta que no fueron los únicos. Hubo otros enormes que beneficiaron a otros partidos de oposición como el PRD, Nueva Alianza y, por qué no decirlo, también el Partido Verde Ecologista de México. Sus votos por las reformas de Peña nos costaron millones de pesos, y aquí te vamos a revelar los últimos datos que han salido a la luz sobre este caso de corrupción. Bienvenidos al Nopal Times. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos No tienen perdón. Se revelan más nombres de políticos prianistas tranzas quienes desfalcaron al país cobrando moches millonarios. ¿Listos? Comenzamos. ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver un muy interesante video. Esta revelación que hace Ricardo Monreal, hoy líder de los senadores en Morena, quien señala que hubo sobornos detrás de 5 reformas estructurales durante el gobierno de Peña Nieto. ¿Qué es lo que mencionaba Ricardo Monreal? Algo que muchos sospechábamos, pero que se confirma gracias a todas las investigaciones y a las pruebas que han venido saliendo. Tenemos esta nota que es de Vanguardia y dice: el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que no solo hubo sobornos para que legisladores entonces de oposición aprobaran la reforma energética. No, dice que eso fue la punta del iceberg, sino que hubo pagos y bonos detrás de todas las reformas estructurales. Señalaba literalmente: me temo que el soborno y el cohecho no solo se dio en la reforma energética, quizá era la más emblemática por el caso de Emilio Lozoya, pero me temo que hubo recursos. Ojalá salga pronto en la reforma laboral, en la educativa, en la fiscal, en la de telecomunicaciones. En todas hubo bonos, pagos indebidos y que eran tendientes al voto a favor de ellas. Y aquí valdría la pena recordar cómo en la reforma de telecomunicaciones se repartieron muchísimas concesiones para televisoras. Ahí fue donde Imagen Televisión de Ciro Gómez Leiva, que sale como conductor estrella, resulta que fueron uno de los beneficiados. No dudaríamos que ahí también se hayan repartido unos jugosos moches millonarios. Por otro lado, también con la reforma fiscal hemos visto cómo se aplicaron tantas y tantas facilidades, y que con eso nos da una claridad que muchos empresarios actuaron de manera corrupta y corruptora, aprovechándose de los políticos prianistas. También no olvidemos que en la reforma laboral se redujeron los derechos de los trabajadores, se beneficiaron a los empresarios. ¿Con qué fin? Por supuesto, de darle en la torre al país, a los mexicanos. ¿Cuánto dinero se repartieron? Seguramente una millonada. Valdría la pena recordar que todos los partidos aprobaron las reformas de Peña Nieto, a excepción de Morena y PT, pero lo que refiere a PRI, PAN, Nueva Alianza, Verde Ecologista, también el Partido de Movimiento Ciudadano, esos se pusieron como tapetes. Ni qué decir del PRD.
dijo que como diputado federal Monreal del 2012 al 2015 fueron los únicos que votaron en contra de todas las reformas estructurales. Lo recuerdo muy bien, es más, tengo documentadas cosas, tengo los discursos de aquella época y tengo todo, pero ese es un tema que sí va a continuar en México. Esto que está apareciendo en la última semana es la punta del iceberg de la corrupción, de las redes de la corrupción institucionalizada que llegaron a erradicarse y arraigarse en los gobiernos pasados. Así como lo escuchan, nos parecía muy sorprendente cómo había dos cómplices de Lozoya que tuvieron un papel fundamental. Proceso publicó una nota muy interesante y escalofriante, cómo estos bribones en la torre de Pemex tenían el nombre de todos los diputados, de todos los senadores, y los coloreaban con verde si eran votos seguros, con rojos si eran votos que estaban por perdidos y que no había forma de convencerlos o comprarlos, con amarillo a aquellos que podían darles una mochada millonaria para poderlos convencer. Aquí en este reportaje es muy interesante porque también se describe que usaban helicópteros de Pemex para estar sacando una millonada para corromper a los funcionarios. Lo mencionan. La revista informó que solo entre los diputados la suma alcanzó los 359 millones de pesos que se repartieron entre algunos integrantes del PRI, PAN, PANAL y Verde bajo el capítulo de subvenciones extraordinarias. De igual manera se menciona que el Brindis no solo operó como mensajera en San Lázaro, también lo hizo en 2016 en varios estados donde hubo elecciones. Incluso utilizó aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana para trasladar maletas de dinero que Gracia le entregó para distribuir entre candidatos priistas a puestos de elección popular. Lo bueno que estos dos personajes, que aquí tenemos los nombres, que son Froilán Gracia Galicia y Rosario Brindis Álvarez, quienes sacaban estos fajos de 1,000 y de 500 pesos para entregarlos en oficinas del PRI durante las elecciones, ya están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, tal como lo confirmó Santiago Nieto. Así como lo escuchan, pero eso no es todo. También aquí tenemos esta otra nota muy interesante donde nos mencionan cuál es ese efecto dominó, cuáles son esas otras fichas pendientes de políticos que están siendo involucrados en el caso de Brecht. ¿Quién más además de Peña Nieto? Vamos a verlo, pero qué bueno que se esté mencionando en primer lugar este nombre de Peña Nieto como uno de las ratotototas gordas que desfalcó al país. Asimismo, otro de los nombres de políticos embarrados está Felipe Calderón Hinojosa. El expresidente emanado del PAN es acusado de ampliar los contratos con Odebrecht en Minatitlán, Veracruz, y de ceder el negocio del etileno. También están estos otros tres bribones: Juan José Suárez Coppel, Miguel Tamé Domínguez y Patricia Flores Elizondo. El primero, Suárez Coppel, se desarrolló como director de Pemex del 2009 al 2012. De igual manera, Miguel Tamé se desarrolló como director de Pemex Refinación del 2009 al 2016, y Patricia Flores era la encargada de la agenda de Felipe Calderón durante el periodo 2008-2010, pero también fue responsable de que el mandatario agendara una cita con el expresidente brasileño Lula da Silva en 2010, y que también ha sido de las otras embarradas. Jordi Herrera Flores, también el exfuncionario, asistió a una comida en Odebrecht en octubre de 2011. Fidel Herrera, el exgobernador de Veracruz, se reunió con Marcelo Odebrecht en 2010 y es acusado por la Universidad de Texas de favorecer a diversos grupos de malhechores. Bruno Ferrari fue director de ProMéxico y asignado por Calderón como titular de la Secretaría de Economía. También Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, tuvo al menos 3 reuniones con Marcelo Odebrecht, y así están saliendo cada vez más pruebas en contra de estos bribones que hay en todo este caso de Emilio Lozoya. Nos llamaba la atención esta nota de Proceso en donde referían que, de acuerdo a diversos especialistas, aún así, a pesar de que se está apoyando de la figura de testigo protegido,
que estará dando, o testigo colaborador mejor dicho, bajo la cual tendría que entregar todas las pruebas y cuyos beneficiarios no son extensivos para su familia, lo cual es muy interesante ver hasta dónde va a llegar todos estos alcances. Nos llamaba también la atención cómo Luis Videgaray, que fue el secretario de Hacienda, que fue el que estuvo manejando los billetes, ha sido muy político de perfil bajo. ¿Por qué? Porque hay esta protección de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, quien se fue a la Universidad de Massachusetts con el fin de estar con un perfil bajo como profesor, pero seguramente a medida de que están saliendo todas estas pruebas que lo tienen más que embarrado, más que agarrado de uno y de la mitad de otro, no le va a quedar de otra más que ser alcanzado por la justicia. El tema es muy interesante definitivamente. Lo que sí creemos que ya era más que tiempo que se acabara con ese pacto de impunidad, que no solamente esto sirva para leccionar a todos los políticos que no se les haga fácil andar de bribones de 7 suelas, sino también que esto ayude a tener un mejor México, más limpio, con menos rufianes. ¿Qué pasó en este tema también? Me gustaría mostrarles cómo se armó la tremenda rebatinga en redes sociales, donde muchos mexicanos han hecho interesantes comentarios. Decía, por ejemplo, Manuel Moncada: Lozoya tenía bien montada una oficina especial para los sobornos a los legisladores y para en dónde se estaban llevando procesos electorales. En esta oficina estaban todas las fotos de los legisladores y perfiles para saber cómo llegarles al precio para que votaran por la reforma energética. También se nos hizo interesante este otro comentario que señala: imagino a Salinas dirigiéndose a la cúpula del PRI en 2011. El partido les ha dado todo, pero no va a sobrevivir y desaparecerá en los próximos años. Vamos a comprar esta elección al precio que sea, porque será la última oportunidad de saquear el país. Y así fue. Probablemente Salinas así se dirigió con otros políticos, como bien lo mencionan, pero qué bueno que estos bribones les está alcanzando el karma. Hasta aquí la información del día de hoy. Si les gustó el video, ayúdenme a compartirlo para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. En todo. Hoy platicaremos que se revela, aparece prueba reina para meter a Ricardo Anaya en el bote por su mega lavadero en las elecciones. Es evidente ostensiblemente que no es mi firma, es un garabato, y estampé la firma ante el Ministerio Público y la estampé en la denuncia y la declaración.